Teórico 6. Organización del esqueleto de los miembros, MMSS, MMI, clasificación de las articulaciones. Columna vertebral. Aparato locomotor es el sistema que permite al cuerpo humano moverse, mantenerse en equilibrio y adoptar distintas posturas. Está compuesto por 3 eslabones funcionales. 1. Eslabón pasivo, formado por los huesos y las articulaciones, brinda soporte y protección. 2. Eslabón activo, constituido por los músculos, responsables de generar el movimiento. 3. Eslabón trófico, incluye al sistema nervioso y vascular, que regulan y nutren los componentes del aparato locomotor. Función especializada de los miembros. Miembro superior, adaptado principalmente a la prensión y manipulación de objetos. Miembro inferior, especializado para permitir la bipedestación, posición erguida, y la marcha, soportando el peso del cuerpo. Estructura del esqueleto. El esqueleto se divide en 2 grandes regiones. 1. Esqueleto axial, comprende el cráneo, la columna vertebral y la caja torácica. Es el eje central del cuerpo y protege órganos vitales. 2. Esqueleto apendicular, incluye los miembros superiores e inferiores y sus respectivas cinturas, que los conectan al esqueleto axial. Cintura escapular o pectoral une el miembro superior al tronco. Cintura pelviana, une el miembro inferior al tronco y forma parte de la pelvis. Huesos, son órganos especializados del sistema esquelético que forman parte del aparato locomotor. Están compuestos por tejido óseo, vasos sanguíneos, nervios y médula ósea. Funciones principales de los huesos. Sostén estructural del cuerpo y soporte para los músculos. Distribución y absorción de fuerzas mecánicas. Superficie de inserción para músculos, tendones y ligamentos. Protección de órganos vitales, como el encéfalo, corazón o médula espinal. Función hematopoyética, producción de células sanguíneas en la médula ósea. Reservorio mineral, especialmente de calcio y fósforo. Clasificación de los huesos. Según su forma geométrica. Huesos largos. La longitud predomina sobre el ancho y el espesor. Se encuentran principalmente en los miembros. Se componen de una diáfisis, cuerpo, 2 epífisis, extremos, metáfisis, zona intermedia, hífisis, placa de crecimiento, en crecimiento óseo activo. Huesos cortos. Tienen dimensiones similares en sus 3 ejes, con forma aproximadamente cúbica. Ejemplos: vértebras, huesos del carpo, muñeca, y metacarpo, mano. Huesos planos. Predominan el largo y el ancho sobre el espesor. Están formados por 2 láminas de hueso compacto, entre las cuales hay una capa más o menos gruesa de hueso esponjoso. Tienen función de protección. Ejemplos: huesos del cráneo, escápula, omóplato, hueso coxal. Según su estructura interna, o arquitectura. Hueso compacto, forma la parte externa, densa y resistente del hueso. Hueso esponjoso, se encuentra en el interior, con trabéculas que alojan médula ósea y amortiguan cargas. Distribución general en el esqueleto. Huesos largos. Se localizan en las extremidades de los miembros, húmero, fémur, tibia, etc. Actúan como brazos de palanca, fundamentales en el movimiento del aparato locomotor. Huesos cortos. Se encuentran en zonas donde se requiere resistencia y soporte, como la columna vertebral, el tarso, pie, y el carpo, mano. Están adaptados para la transmisión de fuerzas y la estabilidad. Huesos planos. Están asociados a cavidades corporales, como la caja torácica, la pelvis o el cráneo. Su principal función es la protección de órganos internos. Características de la superficie ósea. Los huesos presentan una superficie irregular adaptada a funciones específicas como el movimiento, la protección y la inserción de tejidos. Estas características se agrupan en salientes, eminencias, y depresiones, cavidades. Estructuras asociadas al hueso. Médula ósea, se encuentra en el interior de los huesos, especialmente los esponjosos. Tiene función hematopoyética, formación de células sanguíneas. Periósteo, membrana fibroelástica que recubre la superficie externa del hueso, excepto en las zonas cubiertas por cartílago articular. Es muy vascularizado e inervado, y cumple funciones de nutrición ósea, crecimiento en espesor del hueso y reparación de fracturas. Cartílago fisario, o de crecimiento se encuentra entre la diáfisis y la epífisis de los huesos largos en crecimiento. Permite el alargamiento óseo durante el desarrollo. Vascularización, los huesos están altamente vascularizados e inervados, lo cual es esencial para su nutrición, crecimiento, reparación y sensibilidad. Vascularización arterial,
la irrigación de los huesos puede clasificarse en 3 órdenes según el calibre y la región que abastecen. 1. Primer orden, vasos de gran calibre que ingresan a través del foramen nutricio, especialmente en la diáfisis de los huesos largos. Son las arterias principales del hueso. 2. Segundo orden, irrigan las epífisis de los huesos largos, los bordes de los huesos planos y las superficies no articulares de los huesos cortos. 3. Tercer orden, vasos de menor tamaño que se distribuyen ampliamente por toda la superficie ósea. Irrigación específica según el tipo de hueso. Huesos largos, tienen 3 sistemas vasculares. Sistema diafisario, en los miembros superiores, las arterias se dirigen hacia el codo. En los miembros inferiores, se alejan de la rodilla. Suple la diáfisis y la médula ósea. Sistema perióstico, aporta irrigación a la parte más externa del hueso mediante vasos que penetran desde el periósteo. Sistema epifisio-metafisiario, irriga las epífisis y metáfisis. Se origina en las arterias articulares y musculotendinosas. Huesos cortos y planos, estos huesos reciben sangre a través de arterias periósticas, desde la superficie del hueso. Arterias orificiales, penetran por pequeños agujeros en la superficie ósea. Drenaje venoso, el retorno venoso sigue el trayecto arterial, acompañando las arterias y formando redes en la médula ósea y el periósteo. Inervación, la inervación del hueso está dada por nervios perivasculares, que acompañan a los vasos sanguíneos y provienen de nervios espinales y nervios craneanos. Estos nervios transmiten estímulos sensitivos, dolor, presión, y vasomotores, control del calibre vascular. Generalidades de las articulaciones. Una articulación es el conjunto de estructuras anatómicas que une entre sí 2 o más huesos del esqueleto. Su función puede ser permitir el movimiento, amortiguar impactos o simplemente mantener unidos los componentes óseos. Según su movilidad y estructura, las articulaciones se clasifican en 3 grandes grupos. Sin artrosis, inmóviles. Son articulaciones sin movimiento, en las que los huesos están fuertemente unidos. Se encuentran principalmente en el cráneo y la cara. Se dividen según el tipo de tejido que las une. Sin condrosis, los huesos están unidos por cartílago. Sin fibrosis o suturas, los huesos están unidos por tejido fibroso. Tipos de suturas: dentadas, escamosas, planas o armónicas, esquindilesis. Anfiartrosis, semimóviles. Permiten una movilidad limitada. Las superficies articulares están unidas por ligamento interóseo, que puede ser fibroso o fibrocartilaginoso. Ligamentos periféricos que refuerzan la articulación. Diartrosis o articulaciones sinoviales, muy móviles. Son las articulaciones con mayor rango de movimiento. Están formadas por superficies articulares recubiertas de cartílago hialino, que reduce la fricción. Cápsula articular, estructura fibrosa que rodea y protege la articulación. Cavidad articular, espacio cerrado entre las superficies articulares. Membrana sinovial, que recubre la cara interna de la cápsula y produce el líquido sinovial, encargado de lubricar la articulación. Clasificación de las articulaciones sinoviales, diartrosis. Las diartrosis son articulaciones móviles que permiten una amplia gama de movimientos. Se pueden clasificar de acuerdo a 2 criterios principales: la cantidad de ejes de movimiento y la forma de sus superficies articulares. Según la cantidad de ejes de movimiento. Monoaxiales, permiten movimiento en un solo eje. Biaxiales, permiten movimiento en 2 ejes. Triaxiales, o poliaxiales permiten movimiento en 3 ejes. Según la forma de las superficies articulares. Enartrosis, o esferoideas. Una superficie es convexa en forma de esfera y se articula con una cavidad cóncava. Permiten movimientos en 3 ejes, triaxiales. La articulación glenohumeral del hombro es una diartrosis del tipo enartrosis. Condileas, o elipsoidales. Ambas superficies tienen forma de elipsoide. Permiten movimientos en 2 ejes, biaxiales flexión-extensión y abducción-aducción. Bicondilias, 2 variantes. Simples, tienen un menisco interpuesto entre los cóndilos. Dobles, 2 cóndilos se articulan con 2 superficies cóncavas. Permiten movimientos de flexión y extensión, y en algunos casos rotación pasiva. Trocleares. Una superficie con forma de polea se articula con una superficie opuesta que encaja en ella. Permiten movimientos en un solo eje, monoaxial, como flexión y extensión. Trocoides, o en pivote. Las superficies tienen forma de cilindro, una convexa y otra cóncava. Permiten rotación en torno a un solo eje, monoaxial. Artrodias, o planas.
Las superficies articulares son planas o ligeramente curvas. Permiten movimientos de deslizamiento limitados en varias direcciones. En silla de montar o encaje recíproco. Ambas superficies son cóncavas en un eje y convexas en el otro. Permiten movimientos en dos ejes, biaxiales. Anatomía funcional del aparato locomotor y columna vertebral. El aparato locomotor integra estructuras óseas, articulares y musculares que permiten tanto sostener el cuerpo como generar movimiento. Las funciones se organizan en segmentos pasivos, huesos y articulaciones, y segmentos activos, músculos y tendones. Esqueleto axial. El esqueleto axial está compuesto por columna vertebral, caja torácica, cráneo. Sus principales funciones son sostén del eje corporal, protección de estructuras vitales, como la médula espinal, participación en el movimiento, especialmente en combinación con músculos posturales. La vértebra tipo, unidad estructural de la columna. Cada vértebra posee una estructura básica que incluye cuerpo vertebral, parte anterior, soporta el peso. Arco posterior, formado por pedículos y láminas. Agujero vertebral, espacio central por donde pasa la médula espinal. Las vértebras forman un canal continuo, el conducto vertebral. Organización estructural vertebral. La columna vertebral se compone de elementos que responden a distintas orientaciones de fuerza. Fascículos verticales, soporte de cargas longitudinales. Fascículos horizontales, estabilización lateral. Fascículos oblicuos, control de torsión y movimiento. Pilares funcionales. Pilar anterior incluye el cuerpo vertebral y los discos intervertebrales, función de resistencia y soporte. Pilar posterior incluye las apófisis articulares y espinosas, función de movimiento y protección. Mecánica, palanca de primer orden. La columna actúa como una palanca de primer orden, donde el punto de apoyo está entre la fuerza y la resistencia, como una balanza, permitiendo mantener el equilibrio corporal. Ligamentos. La columna vertebral es una estructura compleja que combina estabilidad y movilidad gracias a la presencia de numerosos ligamentos y articulaciones especializadas. Ligamentos largos, recorren toda la columna. Ligamento longitudinal anterior, corre por la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Limita la extensión excesiva de la columna. Ligamento longitudinal posterior, se sitúa en la cara posterior de los cuerpos vertebrales, dentro del conducto vertebral. Limita la flexión excesiva. Ligamentos cortos, unen estructuras adyacentes. Ligamentos amarillos, conectan las láminas de vértebras vecinas. Ricos en fibras elásticas, permiten cierto grado de movimiento y retorno a la posición original. Ligamentos interespinosos, se encuentran entre las apófisis espinosas. Limitan la flexión de la columna. Ligamento supraespinoso, corre sobre las puntas de las apófisis espinosas. En la región cervical se engrosa y forma el ligamento nucal. Ligamentos intertransversos, se ubican entre las apófisis transversas. Limitan los movimientos de inclinación lateral. Disco intervertebral. Es una articulación de tipo anfiartrosis, es decir, poco móvil, pero resistente. Se ubica entre los cuerpos vertebrales y permite movimientos limitados en múltiples direcciones, además de absorber impactos. Estructura del disco. Núcleo pulposo, parte central, de consistencia gelatinosa. Actúa como amortiguador. Anillo fibroso, rodea al núcleo pulposo. Formado por fibras dispuestas en capas concéntricas. Platillos vertebrales, superficies superiores e inferiores del disco. Conectan con los cuerpos vertebrales. El disco intervertebral es avascular, su nutrición depende de la difusión a través de los tejidos adyacentes. Articulaciones de la columna. La columna vertebral presenta dos tipos principales de articulaciones. 1. Articulaciones intervertebrales, formadas por los discos intervertebrales entre los cuerpos vertebrales, son del tipo anfiartrosis. Permiten movimiento limitado, pero son esenciales para la flexibilidad general. 2. Articulaciones interapofisarias, se establecen entre las apófisis articulares superiores e inferiores de vértebras adyacentes. Son sinoviales y permiten movimientos como extensión, flexión y rotación. Vértebras cervicales. Las dos primeras vértebras cervicales son atípicas y cumplen funciones específicas. Atlas, C1. No tiene cuerpo vertebral ni apófisis espinosa. Está formada por dos arcos, anterior y posterior, y dos masas laterales. Su función principal es sostener el cráneo y permitir el movimiento de asentir. El arco anterior presenta posteriormente una carilla articular que se articula con el diente del axis, apófisis odontoides.
Axis, C2. Posee una apófisis odontoides o diente del axis, que se articula con el arco anterior del atlas. Permite el movimiento de rotación de la cabeza, decir no. División estructural de la columna vertebral. Según su movilidad. Columna móvil, formada por las vértebras cervicales, torácicas y lumbares. Columna fija, corresponde al sacro y el cóccix, que están fusionados. Según su función. Sector anterior, formado por los cuerpos vertebrales, función de sostén. Sector medio, conducto vertebral y estructuras circundantes, función de protección. Sector posterior, apófisis articulares y musculatura, función de movimiento. Curvaturas fisiológicas, la columna vertebral presenta curvas normales en el plano sagital, que permiten mejor distribución de cargas y equilibrio. Lordosis, curvaturas convexas hacia adelante, presentes en la región cervical y lumbar. Sifosis, curvaturas convexas hacia atrás, ubicadas en la región dorsal y sacra. Teórico 7. Organización topográfica de los miembros. Distribución de grupos musculares. Miembro superior. Función principal, prensión. Altamente móvil, con gran libertad de movimiento en todos sus sectores articulares. Está funcional y estructuralmente conectado al tórax, a través de músculos y la articulación externoclavicular. Se divide en 6 segmentos: hombro, brazo, codo, antebrazo, carpo y mano. Diferencias entre los músculos de miembros superiores e inferiores. Los músculos de los miembros superiores suelen ser menos voluminosos. Organización topográfica del brazo. El brazo se divide anatómicamente en 2 compartimentos principales, delimitados por los tabiques intermusculares medial y lateral, el húmero y la fascia braquial profunda. Compartimento anterior, flexor ubicado en la cara anterior del brazo. Función principal, flexión del codo. Supinación del antebrazo. Músculos. Bíceps braquial. Braquial anterior. Coracobraquial. Inervación, nervio musculocutáneo. Vascularización, ramas de la arteria braquial. Compartimento posterior, extensor ubicado en la cara posterior del brazo. Función principal, extensión del codo. Único músculo, tríceps braquial. Inervación, nervio radial. Vascularización, arteria braquial profunda. Organización topográfica del antebrazo. El antebrazo se organiza anatómicamente en compartimentos o logias, delimitados por el radio, el cúbito, la membrana interósea, tabiques intermusculares y la fascia antebraquial. Grupos musculares del antebrazo. Se dividen principalmente en 2 grupos o logias, separados por el radio, el cúbito y la membrana interósea. Logia anterior, flexora o pronadora. Los músculos del grupo anterior son músculos flexores de la mano y los dedos. Función principal, flexión de la muñeca y los dedos. Pronación del antebrazo. El pronador cuadrado se encuentra en la región antebraquial anterior. Logia posterior, extensora o supinadora. Función principal, extensión de la muñeca y los dedos. Supinación del antebrazo. Organización topográfica de la palma de la mano. La palma se organiza anatómica y funcionalmente en compartimentos musculares, estructuras aponeuróticas y espacios celulares. Aponeurosis palmar, estructura fibrosa triangular y resistente. Se origina en el tendón del músculo palmar largo. Se continúa con las fascias digitales. Función, protege estructuras profundas y participa en el agarre. Compartimentos musculares, se dividen en 5 regiones principales. A. Celda tenar o eminencia tenar lado del pulgar. Músculos, abductor corto, flexor corto y oponente del pulgar. B. Celda hipotenar o eminencia hipotenar lado del meñique. Músculos, abductor corto, flexor corto y oponente del meñique. C. Celda palmar media, contiene tendones flexores de los dedos. También vasos y nervios digitales. D. Celda interósea, entre los metacarpianos. Músculos, interóseos dorsales, abducción, e interóseos palmares, aducción. E. Celda aductora, contiene el músculo aductor del pulgar. Inervación a través del nervio cubital. Excepto la celda tenar que se inerva a través del nervio mediano. Vascularización a través del arco palmar superficial, arteria cubital, y del arco palmar profundo, arteria radial. Miembro inferior. Función principal, sostén y locomoción. Es más estable que el miembro superior, adaptado para soportar el peso del cuerpo y permitir la marcha. Se articula con el tronco a través de la cintura pélvica, en la articulación sacroilíaca y la coxofemoral.
Presenta 6 segmentos: cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. Organización topográfica del muslo. El muslo está dividido por la fascia lata y tabiques intermusculares en 3 compartimentos principales, que contienen grupos musculares con funciones específicas. Compartimento anterior, extensor ubicado en la cara anterior del muslo. Función principal, extensión de la rodilla. Flexión de la cadera. Músculos principales, cuádriceps femoral, sartorio, iliopsoas, psoas mayor e ilíaco, y tensor de la fascia lata. Inervación, nervio femoral. Vascularización, ramas de la arteria femoral. Compartimento medial, aductor ubicado en la cara medial del muslo. Función principal, aducción del muslo. Músculos principales, aductor largo, aductor corto, aductor mayor, pectíneo y grácil. Inervación, nervio obturador. Vascularización, arteria obturatriz y ramas perforantes de la arteria femoral profunda. Compartimento posterior, flexor ubicado en la cara posterior del muslo. Función principal, flexión de la rodilla. Extensión de la cadera. Músculos principales, isquiotibiales, bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Inervación, mayormente por el nervio ciático. Vascularización, arteria femoral profunda. Organización topográfica de la pierna. La pierna se divide en 3 compartimentos principales, anterior, lateral y posterior, separados por la tibia, el peroné, la membrana interósea y tabiques intermusculares. Compartimento anterior, extensor o dorsiflexor ubicado en la cara anterolateral de la pierna. Funciones, dorsiflexión del pie. Extensión de los dedos. Inversión leve del pie. Músculos. Tibial anterior. Extensor largo de los dedos. Tercer peroneo. Inervación, nervio peroneo profundo. Irrigación, arteria tibial anterior. Compartimento lateral, everse o estabilizador ubicado en el lado lateral de la pierna. Funciones, eversión del pie. Flexión plantar secundaria. Músculos, peroneo largo y peroneo corto. Inervación, nervio peroneo superficial. Irrigación, ramas de la arteria peronea. Compartimento posterior, flexor o plantar ubicado en la parte posterior de la pierna. Funciones, flexión plantar del pie. Flexión de los dedos y de la rodilla. Subdivisión. Celda superficial, gastrocnemio, sóleo y plantar. Estos 3 músculos conforman el tríceps sural. Celda profunda, tibial posterior, flexor largo de los dedos y popliteo. Inervación, nervio tibial. Irrigación, arteria tibial posterior. Arteria peronea. Organización topográfica de la planta del pie. La planta del pie se organiza en 4 planos musculares y una estructura central profunda llamada celda interósea, todo delimitado por tabiques y fascias que separan compartimentos funcionales. Plano superficial, primero plano ubicado justo debajo de la aponeurosis plantar. Función, soporte del arco plantar y movimientos básicos de flexión y abducción. Músculos, abductor del dedo gordo, abductor del quinto dedo y flexor corto plantar. Plano medio, segundo plano entre los tendones largos y estructuras vasculonerviosas. Función, ajuste fino de los dedos, estabilización durante la marcha. Estructuras principales, tendones del flexor largo de los dedos, músculo cuadrado plantar y lumbricales. Plano profundo, tercero plano. Función, control preciso del dedo gordo, también llamado hallux, y del quinto dedo. Músculos, flexor corto del hallux, aductor del hallux y flexor corto del quinto dedo. Plano más profundo, cuarto plano. Función, movimiento de aproximación y separación de los dedos, equilibrio del antepié. Contenido principal, interóseos plantares y dorsales, tendones del flexor largo del hallux y tendón del peroneo largo. Celda interósea del pie. Espacio profundo que se encuentra entre los metatarsianos, limitado por fascia interósea dorsal, desde el dorso del pie. Fascia interósea plantar, desde la planta del pie. Contenido, interóseos plantares y dorsales y ramas de los nervios plantares y arterias metatarsianas. Inervación plantar. Nervio plantar medial, inerva los músculos medials y primeros lumbricales. Nervio plantar lateral, inerva los músculos laterales y la mayoría de interóseos y lumbricales. Irrigación plantar, arteria plantar medial. Arteria plantar lateral. Teórico 8. Vascularización e inervación de MMSS. Vascularización arterial del miembro superior.
Arteria axilar. La arteria axilar es la continuación directa de la arteria subclavia a partir del borde lateral de la primera costilla, y se continúa inferiormente como la arteria braquial, o humeral, al cruzar el borde inferior del músculo redondo mayor. Se ubica en la región axilar. Colaterales de la arteria axilar. La arteria axilar da origen a varias ramas colaterales que se organizan según su disposición anatómica. Colaterales anteriores. Arteria torácica superior y lateral. Arteria acromiotorácica, o acromial. Colateral posterior, arteria subescapular. Colaterales laterales, arterias circunflejas humerales, anterior y posterior. Estas ramas irrigan músculos del hombro, pared torácica y regiones vecinas. Arteria braquial, o humeral es la continuación de la arteria axilar. Comienza en el borde inferior del músculo redondo mayor y finaliza en la fosa cubital, donde se dividen sus ramas terminales, las arterias radial y cubital. Colaterales de la arteria braquial. La arteria braquial emite ramas que irrigan principalmente los músculos del brazo y participan en la irrigación del codo. Arterias musculares. Arteria nutricia del húmero. Arteria braquial profunda, también llamada arteria profunda del brazo. Arteria colateral ulnar superior e inferior. Participan en la red arterial periarticular del codo. La arteria braquial profunda acompaña al nervio radial en su trayecto por el surco del nervio radial, irrigando el compartimento posterior del brazo. Arteria radial. La arteria radial es una de las dos ramas terminales de la arteria braquial. Se origina en la fosa cubital y recorre el compartimento anterior lateral del antebrazo. La arteria radial recorre el canal del pulso en la región antebraquial anterior. Canal del pulso, arteria radial. Es una zona anatómica donde la arteria radial se vuelve superficial y puede palparse fácilmente para tomar el pulso radial. Se encuentra en la cara anterior del puño, hacia el lado lateral, radial. Ramas principales. Ramas musculares. Arteria recurrente radial. Rama carpiana palmar y dorsal. Arteria principal del pulgar. Arco palmar profundo, junto a la arteria cubital. Arteria cubital, ulnar. La arteria cubital es la otra rama terminal de la arteria braquial, también originada en la fosa cubital. Recorre el compartimento anterior medial del antebrazo. Trayecto, se dirige oblicuamente hacia el lado medial del antebrazo. En su trayecto, se relaciona con la cara profunda del músculo flexor cubital del carpo, cubital anterior. Acompañada por el nervio cubital y las venas cubitales, atraviesa el canal cubital, canal de Goujon, al ingresar a la mano. Ramas principales. Arteria interósea común, se origina en la parte proximal de la cubital y da lugar a las arterias interóseas anterior y posterior. Arterias recurrentes ulnar anterior y posterior. Ramas musculares y carpianas. Drenaje venoso del miembro superior. Drenaje venoso, se organiza en dos sistemas principales, conectados entre sí por venas perforantes. Red venosa superficial, está situada en el tejido subcutáneo, por fuera de las fascias musculares, y drena la piel y partes superficiales. Principales venas superficiales. Vena cefálica, se origina en el borde radial de la red venosa dorsal de la mano. Vena basílica, se forma en el borde cubital de la red venosa dorsal. Asciende por la cara medial del antebrazo y brazo, perfora la fascia braquial y se une a las venas braquiales, formando parte de la vena axilar. Vena mediana del codo, o mediana basílica conecta las venas cefálica y basílica en la región anterior del codo. Sitio común de punción venosa. Red venosa profunda, acompaña a las arterias del miembro superior, con dos venas satélites que suelen comunicarse entre sí mediante ramas transversas. La vena cefálica del brazo se aboca habitualmente al sistema venoso profundo a nivel de la vena axilar. Drenaje linfático. El drenaje linfático se divide en dos redes principales. Red linfática profunda, acompaña a los vasos profundos y drena estructuras musculares y articulares. Red linfática superficial, se localiza en el tejido subcutáneo y drena la piel y tejido conectivo superficial. Ambas redes drenan hacia los vasos linfáticos, que desembocan en ganglios linfáticos, ubicados principalmente en la región axilar. Inervación del miembro superior. La inervación del miembro superior proviene del plexo braquial, formado por la anastomosis de los ramos ventrales, anteriores, de los nervios raquídeos C5 a T1. Este plexo se organiza en diferentes niveles. Raíces y troncos. Las raíces espinales se combinan para formar tres troncos, superior, medio e inferior. Divisiones y cordones. Cada tronco se divide en una rama anterior y una rama posterior, que se reorganizan para formar tres cordones, lateral, medial y posterior. Ramas terminales. De los cordones surgen los nervios terminales del miembro superior.
Nervio musculocutáneo. Origen, fascículo lateral del plexo braquial. Trayecto, perfora el músculo coracobraquial y desciende entre el bíceps braquial y el braquial anterior. Nervio mediano. Origen, fusión de ramas del fascículo lateral y medial. Trayecto, desciende por la región braquial anterior, acompañado por la arteria y venas braquiales. Pasa por la fosa cubital, entre los músculos del antebrazo, y entra a la palma de la mano por el túnel carpiano. Nervio cubital, ulnar. Origen, fascículo medial. Trayecto, desciende por el brazo medial, pasa por detrás del epicóndilo medial. Luego recorre el antebrazo junto al flexor cubital del carpo, y entra a la mano por el canal cubital. Nervio radial. Origen, fascículo posterior del plexo braquial. Trayecto, acompaña a la arteria braquial profunda en el surco del nervio radial. Luego cruza el codo por delante del epicóndilo lateral, y se divide en rama superficial, sensitiva, y profunda, motora. Nervio axilar. Origen, fascículo posterior del plexo braquial, su raíz principal es C5. Trayecto, pasa por el espacio cuadrangular, rodeando el cuello quirúrgico del húmero, junto con la arteria circunfleja posterior. Teórico 9. Vascularización e inervación de MMI. Vascularización arterial del miembro inferior. La irrigación arterial del miembro inferior proviene principalmente de la arteria femoral, que continúa como arteria poplitea y luego se divide en ramas que alcanzan el pie. Arteria femoral, es la continuación de la arteria ilíaca externa, a partir del ligamento inguinal. Recorre el triángulo femoral y da ramas para los músculos del muslo. Emite una rama profunda importante. Arteria femoral profunda, es la principal arteria nutricia del muslo. Vasculariza directamente la región del muslo. E irriga el compartimento posterior y medial del mismo. Da origen a arterias perforantes, arteria circunfleja medial del fémur y arteria circunfleja lateral del fémur. Arteria poplitea, continuación de la femoral al pasar por el hiato del aductor. Transcurre por la fosa poplitea y da ramas para la rodilla. Se bifurca en arteria tibial anterior y arteria tibial posterior. Arteria tibial anterior, atraviesa la membrana interósea hacia el compartimento anterior de la pierna. Irriga los músculos extensores y el dorso del pie. Continúa como arteria dorsal del pie. Arteria tibial posterior, desciende por el compartimento posterior de la pierna. Irriga los músculos flexores y estructuras profundas. Da una rama importante, la arteria peronea. Arteria peronea, fibular rama colateral de la tibial posterior. Irriga el compartimento lateral de la pierna. Arteria ilíaca interna, es una de las dos ramas terminales de la arteria ilíaca común, y se encarga de irrigar estructuras pélvicas, perineales, glúteas, así como parte de los órganos genitales internos. Ramas posteriores de la arteria ilíaca interna. Iliolumbar. Sacras laterales, superior e inferior. Arteria glútea superior, irriga músculos glúteos y región posterior de la pelvis. Ramas anteriores de la arteria ilíaca interna. Umbilical. Obturatriz. Pasa por el conducto obturador, irriga el muslo medial. Vesical inferior, en el hombre, vaginal y uterina, en la mujer. Rectal media. Arteria glútea inferior. Pudenda interna, irriga periné y órganos genitales externos. Triángulo de Scarpa, o triángulo femoral, es una región anatómica superficial del muslo, ubicada en su parte anterosuperior, de gran importancia clínica y quirúrgica por el paso de estructuras neurovasculares esenciales. Contiene nervio femoral. Arteria femoral. Vena femoral. Drenaje venoso. El drenaje venoso del miembro inferior se organiza en dos redes principales. Venas superficiales, se ubican en el tejido subcutáneo, por fuera de la fascia profunda, y se encargan de drenar la piel y el tejido celular subcutáneo. Principales venas superficiales. Vena safena mayor, comienza en el dorso del pie y asciende por la cara medial de la pierna y muslo. Desemboca en la vena femoral a nivel del hiato safeno. Vena safena menor, se origina también en el dorso del pie, pero asciende por la cara posterior de la pierna. Termina en la vena poplitea en la fosa poplitea. Ambas se conectan con las venas profundas mediante venas perforantes, que permiten el paso unidireccional de sangre hacia el sistema profundo. El sistema venoso superficial es un sistema accesorio y prescindible para el retorno venoso, a diferencia del sistema profundo que es vital. Venas profundas, acompañan a las arterias homónimas en sus trayectos y drenan las estructuras profundas como músculos y articulaciones. Principales venas profundas. Venas tibiales anteriores y posteriores. Vena peronea.
Vena poplitea, se relaciona con la cara posterior de la articulación de la rodilla. Vena femoral, continuación de la poplitea. Vena ilíaca externa, continuación de la femoral. Drenaje linfático, el sistema linfático del miembro inferior se divide en dos redes. Red superficial, acompaña a las venas afenas. Sus vasos drenan hacia los ganglios linfáticos inguinales superficiales. Red profunda, acompaña a las venas profundas y drena músculos, articulaciones y tejidos profundos. Sus vasos desembocan en los ganglios linfáticos inguinales profundos y luego en los ganglios ilíacos. Inervación de los miembros inferiores. La inervación motora del miembro inferior proviene de dos plexos principales, el plexo lumbar y el plexo sacro. Plexo lumbar está formado por los ramos anteriores del primer, segundo, tercer y cuarto nervios lumbares. Se forma a partir de las raíces nerviosas L1 a L4. Inerva principalmente las logias anterior e interna del muslo. Funciones motoras. Músculo psoas, responsable de la flexión de la cadera. Logia anterior del muslo, encargada de la extensión de la rodilla. Logia interna del muslo, produce la aducción de la cadera. Nervios principales. Nervio femoral, inerva el cuádriceps femoral y músculos del compartimento anterior. Nervio obturador, inerva los músculos aductores del muslo, logia medial. Plexo sacro, se origina de las raíces L4 a S4. Inerva la logia posterior del muslo, así como los músculos de la región de la pierna. Funciones motoras. Logia posterior, extensión de la cadera y flexión de la rodilla. Pierna y pie, movimientos del tobillo, dedos, y control de la marcha. Nervios principales. Nervio ciático, es el nervio más grande del cuerpo, se divide habitualmente en la región del hueco popliteo en sus dos ramas terminales. Nervio tibial, inerva la logia posterior de la pierna y la planta del pie. Nervio peroneo común, que se subdivide en peroneo superficial y peroneo profundo. Hilios vasculonerviosos del miembro inferior. El miembro inferior presenta tres hilios vasculonerviosos principales, por donde ingresan o emergen vasos sanguíneos y nervios que permiten su irrigación, drenaje e inervación. Cada uno corresponde a un sector topográfico del muslo o región glútea. 1. Hilio anterior, triángulo femoral o de escarpa. Se localiza en la región anterosuperior del muslo, justo por debajo del ligamento inguinal. 2. Hilio medial, conducto subsartorial o de Hunter. Ubicado en el tercio medio del muslo. Corresponde al conducto aductor, por donde pasa la arteria femoral hacia la región posterior, fosa poplitea. 3. Hilio posterior, región glútea / diagonal agujero ciático mayor. Se encuentra en la región glútea, donde estructuras salen de la pelvis hacia el muslo posterior.